Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmenso honor y el inmenso placer de entrevistar a don Fernando Savater. Don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar con vosotros. Ha escrito un nuevo libro, que es el que se muestra en la pantalla, ni más ni menos, reflexiones sobre política, democracia, populismo y deriva institucional, publicado en Ariel. En este libro se recopilan artículos suyos en materia de crónica política y le quería hacer una primera pregunta más bien introductoria, después profundizaremos en estos temas, que es la siguiente. Todo lo que usted cuenta en estos artículos y toda la realidad que usted ha vivido para escribir estos artículos, ¿le han llevado a meditar y han cambiado su punto de vista, su forma de ver las cosas en relación con algún extremo? Bueno, efectivamente, obligatoriamente, cuando uno tiene que hacer un par de artículos semanales para un medio online, como es mi caso, el de Objective, tienes que plantearte las cosas, porque claro, el artículo es una reflexión sobre la actualidad, tienes que de alguna manera hacerlo lo más interesante y comprensible, ¿no? para los lectores. Entonces eso te obliga a reflexionar. Muchas veces yo empiezo a escribir el artículo y tengo una cierta idea, pero mientras voy escribiendo es cuando se me van ocurriendo, digamos, más argumentos y más cosas, ¿no? Efectivamente, no solamente tiene uno interés en hacer pensar al lector, sino que uno también piensa, ¿no?, cuando está escribiendo el artículo. ¿Cuál diría que es el hilo conductor de todos estos artículos que se recogen en este libro? Bueno, en este en concreto, yo reúno más bien trabajos sobre el tema de la política, de la actualidad política, tanto nacional como internacional, ¿no? Tengo también, de la misma época, muchos artículos culturales, sobre temas culturales, que esos me aparecerán probablemente en un volumen como este, pero en otoño, ¿no? Pero estos en concreto son artículos políticos, sobre todo pues de la época del sanchismo más puro y duro, ¿no?, que es cuando los escribí. Centrándonos en la cuestión de la política, últimamente en España suceden cosas bastante chocantes y bastante difíciles. Por decirlo con palabras suaves. Y bastante difíciles de entender para muchas personas. Sin duda, sin duda. Entonces, claro, el común de los mortales vemos lo que pasan, pero no siempre entendemos las causas subyacentes que llevan a que pase lo que sucede. Entonces, si la filosofía nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea, y usted es pues, un erudito en el campo de la filosofía, querría abordar con usted ciertos bloques temáticos que creo que tanto a mí como a muchísima gente nos suscitan muchísimos interrogantes para, desde una perspectiva filosófica, tratar de entender ciertas cosas que por lo menos a mí hoy en día se me escapan muchas. No, yo te diría primero, para despejar, en fin, malas interpretaciones, yo no hago filosofía. Cuando estoy escribiendo artículos sobre actualidad, hago una reflexión más o menos política, racional, pero no con pretensiones filosóficas. O sea, no pretendo, digamos, apoyarme en los grandes filósofos para entender cosas que son mucho más cotidianas, ¿no? No, pero ese bagaje evidentemente se nota, por ejemplo, cuando uno lee el prólogo de este libro, sí que se nota que hay una visión filosófica que yo creo que es la que le lleva a hacer análisis tan atinados. O sea, esa perspectiva. Hombre, siempre, quiero decir, los años de trabajo en un campo pues le dejan a uno un poco marcado, para bien y para mal. Si le parece, entonces, le voy a hacer preguntas sobre 3 grandes bloques temáticos. Muy bien. En primer lugar, sobre la cuestión de la servidumbre, en segundo lugar, sobre la cuestión de la mentira y en tercer lugar, sobre la cuestión del olvido. Entonces, comenzando por este primer bloque, que es el de la servidumbre, lo primero que querría preguntarle de forma sincera, porque yo honestamente no lo termino de entender, es por qué, si el nivel y la moralidad de nuestra clase política en general deja bastante que desear, los ciudadanos tan gustosamente le ceden constantemente poder para que sea pues, el Estado quien gestione sus vidas. ¿A qué se debe este endiosamiento del Estado? Bueno, yo creo que se debe sencillamente... A mí sí me ha parecido que el problema de los políticos que tenemos es lo mucho que se parecen a los que los han elegido, ¿no? Entonces, no, por supuesto, no hay que pensar que los políticos son malos y los ciudadanos buenos. Si los políticos son malos, la culpa es de los ciudadanos, que son los que nos han elegido, ¿no? Entonces, en una democracia,
los culpables de lo que ocurre son siempre, en último término, los ciudadanos, que se han equivocado al elegir los políticos o que no los cambian por otros cuando hace falta, o en último término que no se ofrecen ellos, digamos, a sustituirlos si creen que lo pueden hacer mejor, ¿no? Y efectivamente en este momento, en los últimos años, la presencia, digamos, de los pseudo socialistas en el gobierno, encabezado por Sánchez, pues es una cosa verdaderamente notable. Vamos, los que hemos viajado un poco por Europa, etcétera, no vemos una cosa semejante. No hay un régimen político semejante al sanchismo en ninguna parte de Europa, me parece a mí. Claro, uno cuando lee su libro y la sucesión de cosas que cuenta en el libro, poco a poco va recordando los escándalos que ha protagonizado precisamente pues nuestros gobernantes actuales y se va indignando, y hay mucha gente muy enfadada y sin embargo el gobierno sigue, no ha caído en todos estos años. Entonces querría preguntarle, vinculado precisamente con esta servidumbre, con esta sumisión, ¿cómo puede ser? ¿Piensa usted que la sociedad española está muy domesticada, es muy dócil? ¿Qué sucede para que no caiga el gobierno? La universidad, la ciudadanía española está sometida, digamos, a un mito que arrastramos desde la época del franquismo, y es que cualquier cosa es mejor que la derecha, ¿no? La derecha es lo peor que puede ocurrirle a un país es caer en manos de la derecha. Eso supongo que es un atavismo desde la época de Franco, ¿no? Y evidentemente no es así. Evidentemente la derecha es una de las opciones políticas que tienen los ciudadanos, y la izquierda puede ser mucho peor, como hemos experimentado ampliamente en los últimos años. Es decir, cuando se habla de que va a venir la extrema derecha, los ciudadanos lo que deberían es decir es que ya ha venido la extrema izquierda, y eso es bastante peor que lo que nos pueda traer la extrema derecha, ¿no? Bueno, que yo creo que lo que hay es simplemente un engaño. Los ciudadanos están hartos de Sánchez, están hartos de las idas y venidas de los políticos sanchistas, de los políticos ultraizquierdistas que hemos tenido estos años, pero cada vez que llega un momento que hay que ir a las urnas, sale alguien diciendo, bueno, cuidado, que peor es la derecha, y entonces otra vez se vuelve a votar a los malos por la superstición de que no vayan a venir otros todavía peores, ¿no? Uh-huh. Y profundizando en esta cuestión, es evidente, yo creo, que si un gobierno de derechas hubiese protagonizado una millonésima parte de los escándalos que ha protagonizado el sanchismo, hubiese durado un mes. A la gente en la calle quemando edificios, ¿no? ¿A qué se debe entonces esa ley del embudo? ¿Por qué lo que se le tolera a la izquierda no se tolera a la derecha? Bueno, porque hay una especie de... Es una superstición de tipo religioso, ¿no? Es decir, lo mismo que las religiones tienen aspectos paradójicos, absurdos, pero si son la nuestra los aceptamos como algo tradicional y positivo, y en cambio las mismas supersticiones las vemos en otras religiones y nos parecen absurdos. En política es lo mismo, es decir, la gente tiene la superstición de que hay que ser de izquierdas, de que eso es lo que es bueno, lo que da una superioridad moral, y entonces, bueno, pues claro, las cosas que hacen mal las izquierdas, dicen, bueno, está mal, pero claro, son de izquierda, de modo que, y eso parece que excusa cualquier barbaridad que se pueda hacer, y en cambio cualquier propuesta, por positiva que sea, que venga de la derecha, es vista casi como una agresión, ¿no? ¿Diría usted que la izquierda tiene un componente religioso, por decirlo así, superior? Sin duda. ¿Y por qué? Ahí es un tipo de afiliación religiosa. O sea, en vez de tener una visión más o menos, bueno, objetiva de la política, decir, bueno, pues hay cosas que, en fin, la izquierda no tiene razón, otras en cambio la tienen razón la derecha, o hay políticos más capaces y más decentes en todos los campos políticos, en derecha, izquierda y en el centro. En fin, en vez de aceptarlo así, decir, pues voy a ir buscando qué es lo que me interesa más. Pero lo normal es que una persona adulta a estas alturas de la democracia en España hubiera votado ya muchas veces a la derecha, muchas veces a la izquierda y muchas veces al centro, porque no es obligatorio, digamos, entrar en una opción política como se entra en religión, ¿no? Que hay que estar, digamos, sometido al Papa de turno, ¿no? Yo creo que
Pero no, en cambio, desgraciadamente, aquí hablas con la gente y hay gente que, claro, que dice, bueno, es que eso es una idea de derechas. Y dice, bueno, vamos a ver, ¿es una idea correcta o no es correcta? Sea de derechas, me da igual, o sea, porque muchas veces las ideas de derechas son perfectamente razonables, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con las de izquierdas. Entonces, la idea de que uno debe elegir lo correcto o lo que le parece racionalmente correcto tenga el marchamo, el sello, digamos, de izquierda, derecha, lo que sea, que en el fondo además no significa nada. Es un sello que le ponen ahí que no significa nada. Y este componente, por así decirlo, religioso de la izquierda, ¿cree usted que viene de largo? ¿Cree que es reciente? Yo creo que es una especie de atavismo que viene desde la época del franquismo, ¿no? El franquismo, pues claro, fue un canto hiperbólico a ideas autoritarias de orden derechista, y eso ha quedado como un sello de que cualquier cosa menos eso, cuando, en fin, el derechismo del franquismo era un derechismo antidemocrático. O sea, la derecha forma parte de la democracia exactamente al mismo título que puede formar parte de la izquierda. Pero claro, en una dictadura, si la dictadura es de derechas, pues entonces todo lo de derechas parece dictatorial, pero no tiene por qué serlo. ¿Cree usted, a mí me llama la atención, digamos, haciendo un ejercicio de política comparada, que, digamos, está más denostada y más demonizada la derecha en España que lo que puede estar la derecha en Italia o la derecha en Alemania? ¿Qué razones tendría también para...? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Es evidente, la derecha está vista como una alternancia de poder perfectamente razonable y perfectamente aceptable. En fin, en Francia en este momento prácticamente la política que tiene más posibilidades de llegar a presidenta, si es que sus problemas con la justicia se lo permiten, es Marine Le Pen, que es evidentemente una figura de derechas y muy de derechas, ¿no? La Meloni está gobernando en Italia y además con un gran éxito. O sea, yo me acuerdo que cuando empezó Meloni, todo defenderla o por lo menos decir simplemente vamos a ver cómo lo hace, era casi un pecado, pero acto seguido todo el mundo empezaba a imitarla y hoy es una, digamos, casi seguir los pasos de la Meloni es casi una táctica que sigue media Europa. En fin, yo creo que todos los demás países hay una relación normal. O sea, el otro día hacían una encuesta hablando de las preferencias de los inmigrantes que vienen a España, cuáles son sus preferencias políticas, pensando que en algún momento se nacionalizarán y podrán votar, etcétera, etcétera. Entonces, la estadística es que los inmigrantes latinoamericanos, que son lo que conocemos mejor, ¿no? Los hispanoamericanos, generalmente votan a la izquierda, salvo los de Venezuela y los de Cuba que han conocido a la izquierda gobernando. O sea, todos los que no han conocido a una izquierda militante gobernando, votan a la izquierda. Sobre todo si vienen de un sitio donde la derecha deja una huella, como pudo ser en Chile, etcétera. Y en cambio, en los países donde han aguantado bueno, todavía siguen aguantando equipos de izquierdas como Venezuela o como Cuba, la gente está deseando de votar otra cosa que no sea la izquierda. Y si en España la derecha está más demonizada de lo que puede estar demonizada en otros países, ¿a qué se podría deber este particularismo español? Pues como te digo, yo creo que es una cosa que arrastramos desde la época de Franco. O sea, hay que ser lo mismo que en una determinada época. Todos los que nos metíamos o queríamos hacer política éramos antifranquistas, porque claro, Franco era el que bloqueaba, digamos, la posibilidad de que uno fuera libremente político. Y entonces de ahí te queda esa especie de sello de que la derecha es mala, ¿no? Porque todo suena a Franco. De hecho, todavía uno de los argumentos del sanchismo para lograr mantenerse en el poder es a poco tiempo invocar a la figura de Franco, pues, que después de todo, vamos, ya medio siglo muerta, que verdaderamente seguir hablando de Franco es como seguir hablando de Don Pelayo, ¿no? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Y sin embargo, pues todavía seguimos invocándolo porque es una garantía de que, bueno, si es de Franco, entonces no me hable usted. Estas invocaciones falaces yo creo que son un buen tránsito para pasar al segundo bloque, que es el de la mentira. Claro, uno detecta que a nuestros gobernantes no les importa lo más mínimo mentir
y también detectan que hay muchas personas a las que tampoco les importa lo más mínimo que se le mienta. Eso es lo más sorprendente. Eso es lo más sorprendente. sorprendente. Segundo aspecto que señalas, que tienes razón, es lo que yo encuentro más sorprendente. O sea, que los políticos mientan, digamos, por conveniencia, etcétera. Bueno, eso más o menos es inevitable. O sea, los políticos están vendiendo un producto y lo mismo que los anunciantes te venden cualquier producto con unas virtudes que luego cuando lo conoces y lo usas ves que no son tantas como lo te decían, pues con los políticos pasa igual. Es decir, exageran, mienten, o tapan las cosas de algún modo, etcétera. Pero claro, el que lo oye debe estar atento y decir, sí, cuidado, que eso me dijo usted ayer lo contrario, ahora me está usted intentando... No, aquí en España se tragan las cosas más sorprendentes, ¿no? Sobre todo en los últimos años, las falsedades que hemos estado oyendo por parte de del socialismo sanchista desafían desafían el sentido común. Hay cosas que uno dice, hombre, no me cuente usted, digamos, que esto es negro cuando hasta esta mañana a las 9 todavía seguía siendo blanco. O sea que, de modo que eso es sorprendente, efectivamente. Esa adaptación que tenemos a seguir practicando, digamos, la misma devoción al mentiroso que al que habla con verdad es sorprendente. ¿Y cómo puede ser que la mentira penalice tan poco y, sobre todo, detrás de esto subyace algo que debería asustarnos? Porque efectivamente el foco no solamente hay que ponerlo sobre lo que hace mal el gobierno, sino sobre los gobernados. Quiero decir, ¿qué revela una sociedad a la que le importa tan poco que le mientan? Bueno, lo que revela es que es una sociedad que de alguna manera está subyugada por el gobierno. O sea, es decir, no es la sociedad es la que debe juzgar a los gobernantes, los que debe apreciar si lo hacen bien o si lo hacen mal, en fin, estar vigilando, ¿no? Es decir, el ciudadano activo, despierto, es un vigilante que si el ciudadano lo hace bien, le aplaude y le apoya, y si le hace mal, pues inmediatamente quiere quitárselo de medio para poner otro mejor. Pero claro, estar como hipnotizado por los gobernantes y si lo ha dicho el presidente del gobierno, pues eso, aunque ayer dijera lo contrario, pero si dice ahora eso, pues hay que seguir por ese camino. Eso indica que, en fin, más que un pueblo con costumbres democráticas, es un pueblo con costumbres de servidumbre, ¿no? O sea, son digamos, siervos más que ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Además, evidentemente, para que la mentira triunfe hace falta una labor propagandística, que es otra de las cosas que sorprenden mucho, porque claro, uno cuando, en fin, asiste a la propaganda gubernamental, o sea, es un insulto a la inteligencia constante, es decir, no hay ningún tipo de refinamiento. Nada. La cosa es el hilo grueso que se ve a simple vista, vamos. Claro, es verdad también que este gobierno tiene comprados muchos medios de comunicación, ¿no? Los medios oficiales más seguidos, que son los audiovisuales, están vergonzosamente comprados por el gobierno, ¿no? Y las señoras presentadoras y los señores presentadores cobran unos sueldos verdaderamente monstruosos por mantener las ficciones gubernamentales funcionando. Y por supuesto luego también la prensa, digamos, por ejemplo, más tradicionalmente seguida en España, como es El País, etcétera, también está supeditado de manera vergonzosa al gobierno. O sea que las falsedades gubernamentales cuentan con apoyos externos. No deberían, yo creo que son tan burdas, como decimos, que, en fin, cualquiera puede decir, mire, no, me puedo creer una cosa que si usted me la vende con un poquito de miel. Pero claro, esto sin tragármelo así, sin más, es que es muy difícil, ¿no? Centrándonos en la naturaleza de esta propaganda, me viene a la mente la idea que sostenía Hannah Arendt en un libro que usted ha recomendado en alguna ocasión, y básicamente lo que venía a decir ya en aquellos tiempos Hannah Arendt es que, digamos, antaño para manipular se cogía la verdad y se ocultaba, y que cada vez era más frecuente que para manipular lo que se cogiera era la mentira, se presentara como cierta y se vendiera de este modo. Claro. Esto es lo que sucede también ahora. El verdadero peligro no es tanto la mentira
como la indiferencia ante la mentira y la verdad. Eso es lo que verdaderamente es terrible. O sea, es decir, que pierda uno ya el interés por saber si es verdadero o falso. Esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que creer, esto es lo que se impone desde arriba y yo me apunto a ello, ¿no? Es un poco lo que recogía con mucha inteligencia Jean-François Revel en su libro El conocimiento inútil, ¿no? Es decir, no es que no sepamos lo que ocurre, es que muchas veces sabemos lo que es verdad, pero nos da igual porque seguimos practicando la falsedad o el mito, a pesar de que las pruebas de lo que es verdad están ahí delante, ¿no? Y incluso, y supongo que usted también lo he podido comprobar con gente a la que yo conozco, que yo sé de primera mano, porque económicamente pues no andan demasiado bien, no tienen una casa, no tienen un coche, lo que es peor, tampoco tienen la perspectiva cercana de poder conseguirlos. Es decir, objetivamente su economía va mal y la economía que le rodea también. El gobierno les dice que la economía va como un tiro y a mí me han llegado a sostener personalmente, sabiendo yo perfectamente cuáles son sus circunstancias personales, que la economía va bien. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona, que el relato eclipse a su propia realidad? Que un ministro de transportes que está teniendo que enfrentarse a un accidente que han muerto casi 50 personas y que es el milésimo accidente o descarrilamiento, etcétera, que ocurre, puede decir tranquilamente que nunca han estado los ferrocarriles mejores en España y que, bueno, y que digamos es un verdadero placer ir en un ferrocarril y que puede descarrilar y matarte en cualquier momento. Claro, parece es una broma, digamos, que no que alguien pueda decir que los ferrocarriles españoles están estupendos y que el ministro es una maravilla. Bueno, es que ya no es que sea una falsedad, es que es una tomadura de pelo verdaderamente increíble, ¿no? Usted en alguna ocasión ha hablado de la suspensión de la incredulidad, que me parece que viene mucho a cuento para explicar esto, entonces me gustaría que explicase a qué se refiere cuando habla de esto, porque creo que alumbra bastante. La normalmente es una expresión que se utiliza para disfrutar del arte, es decir, tú vas al teatro o vas al cine y empiezas a ver una historia y no necesitas creértela como si fuera en telediario, ¿no? Sino que simplemente en pro de que te estás entreteniendo, de que te está gustando, de que te está emocionando, etcétera, concedes que es verdad eso que sabes que no lo es, que ese señor que sale ahí no es un personaje real, sino un actor conocido que está representando un papel. Eso, entonces, la suspensión de la incredulidad es lo que hacemos para disfrutar, digamos, de las ficciones artísticas. Pero claro, eso aplicarlo a un telediario, aplicarlo a un artículo periodístico es muy peligroso, porque ahí precisamente lo que tenemos que hacer es creer la verdad y exigir la verdad, no exigir la verdad. ¿Y cree usted que esta renuncia más absoluta a la verdad, que yo, en fin, lamentablemente sí detecto hoy en día, también existía antes en estos términos, o es una cosa, me estoy centrando en España, relativamente reciente? Bueno, más o menos, digamos, siempre ha existido una cierta tendencia a un poco a ir siguiendo el ronzal del que te tira el gobierno, pero nunca, desde luego, como en estos últimos años del franquismo. O sea, el sanchismo es una anomalía política en España. O sea, es verdad que comparte algunos vicios con otras épocas que ha habido, ¿no? Pero en el extremo que hemos llegado, la frecuencia de falsedad, etcétera, etcétera, en que estamos ahora, nunca. O sea, es una anomalía. No podemos decir, oye, es que los políticos son así. No. Los políticos pueden ser mejores o peores, pero como los que ahora están en ejercicio no lo hemos tenido nunca. ¿Y cree usted, bueno, o sea, lo que se nos vende es que hay una democracia, normalmente a la democracia se le anudan una serie de cuestiones, como puede ser la libertad, como pueden ser ciertas cuestiones que usted ha estudiado con muchísima profusión? ¿Esta democracia se parece a lo que una democracia debería ser o parece que internamente está convirtiéndose en una cosa distinta? Hombre, es evidente que, digamos, que la democracia española está dejando crecer dentro de sí una autocracia. O sea, es decir, el problema de la democracia, como se ha visto históricamente, es que muchas veces dentro de un esquema más o menos vaciado democrático crece una
autocracia tóxica dentro de esa democracia. Antes no lo habíamos tenido en España. Bueno, pues España había habido, era una democracia joven, nueva, la gente quizá no estaba muy fogueada en los usos de la democracia, pero vamos, a las democracias en la época de Felipe González, de Aznar, etcétera, bueno, pues eran democracias homologadas con lo que se está viendo en Europa, etcétera. El sanchismo no es una democracia homologada como lo que se está viendo en Europa, es una excepcionalidad también respecto a lo que ocurre en el resto del mundo y respecto a la propia historia de la democracia en España, ¿no? Uh-huh. Le hago una última pregunta dentro de lo que es este bloque, poniendo el foco más en el gobernante que en el gobernado. Esta vez usted ha estudiado con, en fin, muchísimo detenimiento tanto la política como la ética, y uno detecta que muchas veces en la política la ética brilla por su ausencia. O sea, se miente, se manipula con la intención de llegar al poder, con la intención de mantenerse en él. Entonces, poniendo el foco más en el político que quiera plantar cara a quien actúa de este modo, ¿cree usted que si un político sí que aspira a tener una ética, está en una desventaja competitiva con respecto al otro político que no tiene escrúpulos? Yo no creo eso. Yo creo que, digamos, un político honrado, un político decente que habla y dice las cosas como son, no tiene por qué ser un político desdichado al cual le van a caer todas las bofetadas, ¿no? Yo creo que esa superstición de que cuanto más malvado es uno, más listo y mejor éxito tiene, no es verdad. Incluso lo vemos en otros campos, como por ejemplo las empresas, etcétera. No es verdad que una empresa cuanto más miente, cuanto más engañe a los clientes, mejor le va a ir, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Al contrario, en América muchas veces dicen que ethics is good business, ¿no? La ética es un buen negocio, en el fondo. O sea, es algo que funciona bien, no tiene por qué ser malo. No, yo creo que lo que pasa es que hay un contagio. O sea, a veces hablas con un político y le dices, bueno, pero hombre, ¿por qué dices estas cosas y le sigues la corriente? Claro, es que si no, ellos mienten y todos los demás tenemos que estar... Bueno, o sea, tú juega con las cartas buenas y no juegues también con cartas falsificadas, porque no tiene por qué irte mejor. Uh-huh. Pasamos al último bloque de la entrevista, que es la cuestión del olvido. ETA hizo muchísimo daño en España, mató a muchísima gente inocente. Usted sabe de primera mano lo que fueron porque les plantó cara, arriesgándose de una forma pues, absoluta. Entonces, querría preguntarle, primero, si está de acuerdo y, en segundo lugar, cómo es posible que suceda algo así, si esto se está olvidando y si incluso estamos blanqueando a sus herederos. Bueno, ahí yo creo que entramos en un campo que, quizá porque me he dedicado un poco profesionalmente de toda la vida a ello, me toca especialmente, ¿no? Que es la educación. La educación es precisamente aquello con lo cual uno recuerda el pasado y recuerda los males del pasado para evitarlos, ¿no? Entonces, claro, la educación en España primero está en muchos casos en manos de manipuladores. Todas las regiones donde tienen un peso importante los separatistas, la educación está manipulada. En Cataluña, en el País Vasco, incluso en Galicia, etcétera, los gobernantes más sectarios y más contrarios al interés común del país son los separatistas de cualquier laya, ¿no? Entonces, estos separatistas están engañando simplemente a la gente, o no diciéndoles la verdad. Claro, un chico de 14, 15 años, ¿por qué va a saber que tal día como la semana pasada, hace 30 años, mataron a Fernando Múgica de San Sebastián? Claro, el niño no lo sabe. No sabe quién era Fernando Múgica, no sabe lo que significa esa especie de asesinato de un ciudadano paseando con su hijo tranquilamente por la calle y que de pronto salga un bárbaro y lo asesine. Bueno, si no lo explicas, si no contextualizas, si no le haces ver la monstruosidad de esas circunstancias, pues claro, el chico no
solo no lo va a ver. Y si encima le cuentas que, bueno, que eso son cosas que pasaron, que en el fondo estaban justificadas, porque claro, la gente se rebelaba contra un Estado centralista y tal. Claro, si cuentas esas cosas y las das una carta de ciudadanía a las barbaridades mayores, pues claro, en el fondo estás forzando el olvido, forzando el olvido y sustituyéndolo por una especie de presente ficticio, ¿no? Claro, hay gente que por no haber nacido, por ser muy pequeña en esa época, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, estoy seguro de que hay muy poca gente que hoy en día, si se va usted al rango de 15 a 20 años, que sepa quién es. Entonces, habrá mucha gente que o bien por no haber nacido, o bien por ser muy joven, como no se le ha contado o como se le ha contado mal, pues no le da una excesiva importancia, o no es que lo haya olvidado, es que ni siquiera lo ha conocido, pero hay otras personas que evidentemente ya tienen una edad y saben perfectamente lo que sucedió en España, y sin embargo esto conecta más con la segunda parte de la pregunta, blanquean deliberadamente a los que podríamos considerar que son sus herederos naturales. Por supuesto, lo blanquean o simplemente, digamos, pues bueno, es una actitud que dices, bueno, eso fue hace tiempo, ¿no? Hace más tiempo, es decir, Otegi, bueno, Otegi, pues sí, era un etarra, un asesino, un secuestrador, etcétera, pero eso fue hace tiempo. Ahora ya es un señor como tú y como yo, normalmente, no sé, yo no conozco, cuando uno habla de que hay ciertas ideas y ciertos grupos que no deberían estar aceptados como políticamente viables en una democracia, hombre, es lo mismo como si tú has conocido a un señor que es un pederasta conocido, que tiene casos de pederastia, que ha estado en la cárcel una serie de años por pederastia, cuando sale de la cárcel no te lo pones en un jardín de infancia. Ese señor ha pagado su deuda, si quieres. Bueno, muy bien, ha pagado su deuda y ahora que se dedica a otra cosa que no tenga nada que ver con niños y con menores, porque ya hemos visto, digamos, sus tendencias. Pues en cambio eso no se ve. O sea, en los mismos que han estado favoreciendo el terrorismo, la violencia, la imposición separatista, etcétera, etcétera, son aceptados en el Parlamento como los que están defendiendo la unidad del país o el patriotismo ciudadano, ¿no? Claro, eso no puede acabar bien, no puede terminar bien. ¿Y cuál sería su propuesta con respecto a este tipo de movimientos, con respecto a este tipo de partidos? Que yo coincido plenamente con usted porque, claro, dentro de lo que es el espectro político, pues puede haber partidos más de derechas, más de izquierdas, pero yo presupongo que todos ellos, quizás hoy en día es mucho presuponer, pero presupongo que todos ellos aspiran a que España vaya mejor. Cada uno a través de recetas distintas, pero hay movimientos que deliberadamente aspiran a que España vaya mal y se nutren precisamente de eso. Ese es su objetivo. O sea, no es simplemente que a ellos no les preocupe que España vaya bien, sino que lo que les preocupa sería que fuera bien, porque ellos lo que quieren es que tenga la mayor cantidad de problemas posibles para que entonces ellos puedan salvar su peculio especial, salirse del juego y decir, bueno, yo como todo esto es un caos y como España es un caos, yo me llevo lo mío aparte y se acabó. Eso es el verdadero problema. O sea, los separatismos han sido la antidemocracia en España y siguen siendo la antidemocracia en España. En relación con el olvido de este tipo de cuestiones, voy a poner al foco en los perjudicados de este olvido, que son las víctimas. Claro, uno tiene la sensación, no sé si usted está de acuerdo, de que parece que a quien se pone en el foco mediático, quien importa, no es tanto la verdadera víctima, sino quien va de víctima, quien se victimiza. Es que eso es una cosa que yo, bueno, más o menos he insistido bastante. No es lo mismo el denunciante que la víctima. Eso es que son dos cosas completamente diferentes. O sea, aquí cuando una persona denuncia, dicen, esta es la víctima. No, esa es una persona que ha denunciado y que puede haber denunciado falso, como estamos viendo que ocurre muchísimas veces. Entonces, una cosa son los denunciantes y otra cosa son las víctimas. A veces, efectivamente, la víctima es un denunciante, pero muchas veces no tiene nada que ver. Por una banda los denunciantes y por otra las víctimas. ¿Y por qué cree usted que, si lo piensa, que el victimismo es tan rentable en esta sociedad? Claro, históricamente, usted que ha analizado la filosofía, toda la historia, normalmente en Occidente, a quien se han dedicado cantares y estatuas y tal, era al héroe, al valeroso, al valiente. Y sin embargo, parece que ha habido un cambio y hoy en día
lo que sale rentable no es colocarse la etiqueta de la fuerza y del valor y de la valentía, sino la etiqueta de la víctima. Parece que es más rentable, que no puedo tener más. Lo que es rentable es la superioridad moral, ¿no? Es decir, ostentar una superioridad moral, decir, el mundo está lleno de canallas, pero yo en cambio soy blanco, impoluto, eso es lo que está bien visto. Y entonces, claro, el superior moralmente dice, yo estoy protegiendo a las víctimas y si no las hay, me las invento. Pero en fin, lo importante es que yo estoy al lado de las víctimas y tal, tengan o no tengan razón. Eso es un poco lo que estamos viendo y hay muchos que viven y hacen su negocio con eso, ¿no? Leí yo un libro que me encantó de Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, y sostenía una cosa que a mí particularmente me sirvió para entender, creo que da en el clavo, sinceramente. Lo que viene a sostener es que el ser humano, por lo general, si el 0 es la tristeza más absoluta y el 10 es la alegría, pues en fin, más exuberante, oscila entre un 4 y un 6. Hay días en los que estamos mejor, días en los que estamos peor, pero no vivimos en ceros y dieces. Entonces, claro, las víctimas son, por así decirlo, problemáticas porque ayudan a... O sea, uno tiene que empatizar y para empatizar tiene que salir de su 5 e ir a un 0 e ir a un 1 y eso cuesta porque exige un esfuerzo muy grande. Y sin embargo uno, como puede obtener la superioridad moral estando con quien va de víctima sin necesidad de hacer ese esfuerzo, parece que es mucho más sencillo. Tienes el premio de la superioridad moral sin los riesgos que tiene eso, porque normalmente a lo largo de la historia las personas que verdaderamente se han arriesgado a proteger a los débiles, a proteger a los perseguidos, etcétera, han corrido riesgos también. O sea, no la vida del que vivía intentando ayudar a los que menos tienen, a los que más marginados, etcétera, normalmente no es una vida fácil, no es una vida que esté llena de premios. Pero en cambio ahora, cuando eres una persona que, digamos, eres un buen oficial, ¿no? Tienes el carné de buen oficial, eso te abre muchas puertas y te da mucha ayuda. Y entonces, en vez de correr un riesgo para ser bueno, que estás corriendo un riesgo, digamos, de que si no te consideran bueno te van a excluir de la sociedad, ¿no? Creo que usted cree que esto conecta con una tendencia más general, como puede ser la que, pues en fin, se percibe, que es el querer derechos, que en este caso sería la superioridad moral, el poder colocarse esa medalla, y la alergia más absoluta a los deberes, a las responsabilidades, que en este caso sería el esfuerzo que exige. Es decir, detecta que esto conecta con algo más general, que es ese amor de los derechos no correspondido con deberes y responsabilidades. La virtud siempre ha sido un camino complicado, un camino difícil. O sea, las personas virtuosas han tenido que esforzarse más que los demás. Por eso se decía cuando alguien tiene un vicio, no sé, el juego, la bebida, etcétera, siempre se dice que tiene una debilidad. O sea, los vicios son debilidades del ser humano, mientras que en cambio la virtud, que incluso etimológicamente viene de vir, el guerrero, la fuerza de viril, ¿no? Entonces la virtud es algo esforzado, o sea, la cuesta de la virtud es cuesta arriba, mientras que el vicio es cuesta abajo. Entonces, claro, la persona que quiere ser virtuosa y que considera que su dignidad le impone ser virtuoso, está llevando una vida más difícil que la que al contrario se deja llevar por sus vicios y sus pasiones. Lo que no tiene sentido es que la vida del virtuoso sea un camino de rosas y en cambio las personas que se oponen a él sean las que se enfrentan con las dificultades, ¿no? Una vez hemos terminado estos 3 bloques, el de la servidumbre, el de la mentira, el del olvido, me gustaría hacerle 2 preguntas, reconozco que más alejadas de la actualidad para concluir esta entrevista. La primera es la siguiente. Junto a las carreras de caballos, usted siempre ha dicho que su gran afición han sido los libros. Entonces, querría preguntarle si merece la pena consagrar una vida al estudio. Bueno, yo he sido siempre un lector. Es decir, cuando me han preguntado, ¿pero usted qué es? Tal, profesor, filósofo. No, yo me considero fundamentalmente un lector y si por leer pagasen, yo no hubiera hecho otra cosa en mi vida y sería millonario. Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajar también en algo que no sea simplemente lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido que hacer otras cosas. Pero a mí la lectura ha sido mi mayor placer, el primer placer que tuve desde muy pequeño y el último que ya me queda en la vejez, ¿no? O sea que
me siento muy reconciliado con la lectura. Gracias a la lectura he pasado los mejores ratos de mi vida. Antes de pasar a la última pregunta, porque su otra gran afición que me suscita también bastante interés son las carreras de caballos, que lo ha repetido en muchísimas ocasiones. ¿Por qué le gustan tanto? ¿Simplemente por lo que es la carrera de caballos en sí? ¿Ve en las carreras de caballos algo que le conecta con cuestiones más generales, más amplias, que conectan con su forma de ver el mundo? No, yo simplemente... ¿O la carrera de caballos en sí? Mi padre, que era un notario que trabajaba el hombre en su oficina toda la vida y tal, me llevaba los fines de semana a San Sebastián al hipódromo Lasarte. Entonces, de alguna forma, ha sido una fidelidad, digamos, a esa imagen paterna que me llevaba los fines de semana desde los 4 o 5 años, me llevaba al hipódromo, a lo que debo esa afición. Mi madre, en cambio, era maestra, me compraba las novelas de Salgari y de Julio Verne. Entonces, nunca he necesitado psicoanalista porque los dos placeres de mi vida, que han sido los caballos y los libros, uno se lo debo a papá y otro a mamá. Por tanto, no necesito que un psicoanalista me lo aclare. Le hago ahora sí una última pregunta para concluir esta entrevista. Sé que es normal que uno vaya cambiando de opinión conforme va leyendo, conforme va viviendo, conforme va hablando con otras personas, conforme va reflexionando. Esto es inevitable. Ahora bien, sentado esto, ¿diría que hay algunas conclusiones a las que ha llegado que sí que le parecen definitivas, inamovibles? Hombre, yo sigo pensando en la definición clásica de la democracia, que me parece que es el mejor régimen. Si seguimos en la humorada de Churchill, de que es el peor régimen de todos, quitando los demás, ¿no? Pues la democracia basada en que sean ciudadanos libres e iguales, me sigue pareciendo algo importantísimo. O sea, lo más importante es lograr una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Y lo cual no quiere decir de ciudadanos felices, ni de ciudadanos virtuosos, no, sino que la libertad y la igualdad da paso a las mejores expresiones de la humanidad. Entonces, yo creo que los ciudadanos deben exigir ser libres e iguales, aunque sea para equivocarse después, pero deben exigir esa libertad y esa igualdad. Pues si le parece, don Fernando, con esta reflexión concluimos la entrevista. Bueno, ha sido un verdadero honor muy amable. que esté aquí. Recuerdo a todo el mundo, lo mostramos en pantalla de nuevo, que don Fernando ha escrito este último libro, ni más ni menos, Reflexiones sobre política, democracia, populismo y deriva institucional, publicado en Ariel. Invitamos a todo el mundo no solamente a que lo compre, sino también a que lo lea, porque podrán sacar lecciones muy provechosas. Y nada, muy agradecido, don Fernando. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos vosotros.